Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados del Tribunal Constitucional, a continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han prestado a informar. Causa número 20, expediente 21-2018, proceso de constitucionalidad, incoado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contra la Municipalidad Provincial de Huaura, cuestionándose las ordenanzas municipales 14-2016 y 8-2017. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Jorge Luis Palacios Palacios. Bien, señor abogado, tiene usted el tiempo de 5 minutos para efectuar su informe. Señores magistrados, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional, que en esta oportunidad representa al Poder Ejecutivo, se han impugnado las ordenanzas 14-2016 y 8-2017 de la Municipalidad Provincial de Huaura, las cuales establecen un régimen jurídico del transporte terrestre que admite la posibilidad de realizar el transporte en autos colectivos mediante vehículos M1 y que establece que los autos colectivos y los taxis que se usan en la jurisdicción de Huaura van a contar con características inferiores a las previstas en el RENAT. En tal sentido, señor magistrado, se solicita que se declare fundada la demanda y se expulse ambas normas del ordenamiento jurídico. Y en atención a que este es un proceso de constitucionalidad en el que se analiza un vicio competencial, se solicita que se expulsen también todos los actos que hubieran tenido su base en las referidas disposiciones. Señores magistrados, este tipo de proceso y en particular este tipo de controversia ya es bastante conocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, bueno, la premisa parte de que un gobierno local, en una interpretación errónea de sus competencias en materia de transporte, ha establecido normas en relación al transporte que afectan las competencias normativas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En relación a la primera ordenanza, la ordenanza 14-2016 de la Municipalidad Provincial de Huaura, esta establece un régimen jurídico en el cual se admite que los autos colectivos puedan circular cuando, aunque con características de vehículos M1. Esto afecta a las competencias normativas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pues, conforme a la normativa nacional, los autos colectivos deben ser al menos M2, esto es, deben ser vehículos de superior tonelaje, superior cilindrada, para asegurar un adecuado servicio y además la seguridad de los usuarios. Adicionalmente, no es competencia de los gobiernos locales emitir normas complementarias en materia de autos colectivos, siendo esta una competencia de los gobiernos regionales, toda vez que, como indica las normas en la materia, particularmente el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, el auto colectivo es un servicio de transporte que solamente se realiza en el ámbito regional, no en el ámbito provincial. En ese sentido, las municipalidades provinciales pueden emitir normas complementarias en materia de taxi, pero no en materia de autos colectivos, como ocurre en este caso. Por consiguiente, señores magistrados, se advierte una evidente incoherencia entre la disposición impugnada, la ordenanza 14-2016 MPH, y las normas en materia de transportes que han sido expedidas por el Gobierno Nacional. En segundo lugar, señores magistrados, la ordenanza 8-2017 de la Municipalidad Provincial de Huaura establece que los referidos autos colectivos y además los vehículos que se dedican al servicio de taxi pueden realizar este servicio con características que son inferiores a las previstas en el Reglamento Nacional de Vehículos. Esto es, la ordenanza prevé que se puede brindar el servicio de taxi y de auto colectivo con autos que pesan menos de 1.000 kilogramos y que tienen una cilindrada inferior a los 1.250 centímetros cúbicos. Esto contradice expresamente lo previsto en el Reglamento Nacional de Vehículos al respecto, en los cuales se establece expresamente que para brindar el servicio de taxi se debe contar con un vehículo de más de 1.000 kilogramos y de más de 1.250 centímetros cúbicos de cilindrada. Esto es, la ordenanza 8-2017 de la Municipalidad Provincial de Huaura está en una contradicción expresa a lo previsto al Reglamento Nacional de Vehículos y por consiguiente a las demás normas en materia de transportes. Por lo tanto, señores magistrados, esa norma se advierte una clara inconstitucionalidad. Por lo tanto, señores magistrados, se solicita que se expulse en su totalidad ambas ordenanzas, la 14-2016 y la 8-2017 de la Municipalidad Provincial de Huaura. Y, adicionalmente, reiterando que se trata de un proceso de inconstitucionalidad en el que se analiza un vicio competencial, se solicita que se aplique el artículo 110 del Código Procesal Constitucional, que establece que
Si se expulsan estas disposiciones, debe también declararse en nulidad de los actos que hubieran expedido la administración local en base a estas normas. Por todo lo anterior, señores magistrados, y reiterando que ya se trata de una jurisprudencia, se trata de un caso que ya, una premisa que ya es conocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y en atención al pedido de brevedad que ha hecho el señor presidente, es innecesario señalar que estas normas deben ser expulsadas porque afectan la competencia normativa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque ponen en peligro la seguridad de los usuarios, así como la vida e integridad de la salud de sus usuarios y de los peatones que se encuentran en las vías públicas, pues está admitiendo el servicio de transporte con automóviles que no cuentan con la seguridad ni las condiciones del caso. Y finalmente señalar que esto constituye una invasión de las competencias y una mala interpretación de las competencias que han sido atribuidas a los gobiernos locales, las cuales deben enmarcarse siempre dentro del ordenamiento jurídico y con respecto a las normas que expide el gobierno nacional. Por todo lo anterior, señor magistrado, se solicita declarar fundada la demanda en todos sus extremos. Gracias. ¿Alguna pregunta de los señores magistrados? Yo quería hacerle una pregunta muy breve y una respuesta breve. ¿En qué colisiona esa ordenanza? ¿La causa queda al voto? Con su permiso, señor magistrado. Causa número 21, expediente 22-2018, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por doña María Eguiluz Jiménez en representación de más de 5.000 ciudadanos contra el Congreso de la República, incorporando la excepción incorporada en la primera disposición complementaria final de la Ley de Protección y Bienestar Animal número 30.407. Por la parte demandada ha solicitado informar el abogado por la parte mandante ha solicitado informar el abogado Juan Talavera Morales, así como la mencionada ciudadana, la señora María Eguiluz Jiménez, sobre hechos. Por la parte demandada ha solicitado informar en su condición de abogada la doctora María Alejandro Aramayo Gaona, así como la abogada Karin Gisela Cornejo Zabaleta. Asimismo, por la parte demandada han solicitado informar en su condición de terceros el abogado Luis Armando Arroyo Portocarrero y sobre hechos el señor Enrique Francisco Tello Corbeto, ambos en representación de la Unión de Galleros del Perú. Y también han solicitado informar por la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa, el abogado Juan Andrés Ramos Arapa y el señor Carlos Manuel Bustamante Barreda sobre hechos. Bien, vamos a ordenarnos para que todos puedan informar, pero respetando el tiempo que les he señalado. Entonces tenemos por un lado que va a informar el abogado del demandante y además la demandante sobre hechos, ¿correcto? Sí. Bien, a ver, ¿dónde está la representante de los demandantes? La señora María Herme Eguiluz Jiménez. Ubíquese por acá, por favor. Bien. ¿Perdón? Bien. Señora Eguiluz, señor Eguiluz, le voy a dar 5 minutos. Le pido por favor que se centre usted en los hechos, no en la parte jurídica, que corresponde exponer a el abogado que representa a los ciudadanos que usted a su vez representa. ¿Correcto? Puede usted empezar. Presione. En representación de 5.286 ciudadanos peruanos y al amparo de lo dispuesto en la Constitución, artículo 2, inciso 4 del derecho de opinión y expresión y el artículo 139 a la garantía constitucional de debido proceso. Perdón un instante, secretario, ubíquele bien el micro porque no se le oye. Ahí. Más cerca. Tiene que acercarse más al micro. Ya. A ver.
En representación de 5.286 ciudadanos peruanos y al amparo de lo dispuesto en la Constitución, artículo 2, inciso 4, derecho constitucional de la opinión y expresión, y artículo 139, inciso 3, derecho de la garantía constitucional al debido proceso, procedo a realizar el informe de fundamentos de hecho de la demanda de inconstitucionalidad contra la excepción en la primera disposición complementaria final de la Ley de Protección Animal 3047, y solicito se declare fundada la demanda contra la excepción. Bueno, hubo diversos proyectos de ley que llegaron al Congreso para debatirse sobre la Ley de Protección a los Animales. Llegaron a 3 comisiones: Comisión de Cultura, Comisión Agraria y Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Solamente en una comisión hubo debate sobre la excepción, hubo un estudio sobre la excepción. En todas las comisiones estuvieron de acuerdo en que los animales tienen un sistema nervioso central que los hace sentir dolor y por lo tanto tienen que ser protegidos de la crueldad y de actividades que les causen sufrimientos. Las 3 comisiones llegaron a esa conclusión y sin embargo las 3 comisiones pusieron la excepción, y la excepción es la que blinda espectáculos culturales declarados de culturales por la autoridad competente, lo cual no ha sucedido al respecto de que la autoridad competente haya declarado culturales a esos espectáculos. Y para terminar breve, cuando se juntaron estos proyectos de ley, no estaba la iniciativa ciudadana respaldada por 60.000 ciudadanos entre los proyectos de ley, no estaba. Esta iniciativa ciudadana llegó al Congreso el mismo día del Pleno para debatirse esa ley. Fue acumulada recién, en el momento, sin ni siquiera estar dictaminada. Esa iniciativa ciudadana tenía el objetivo de prohibir espectáculos de maltrato y sacrificio animal en espectáculos públicos o privados, que eran justamente los que la excepción está blindando. Entonces hay una colisión. La excepción va totalmente en contra del espíritu de la ley, que es la protección de todos los animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Entonces, si yo pienso, ¿no? Si por un lado se dice que los animales tienen un sistema nervioso que los hace sentir central y sienten dolor, está científicamente comprobado. Entonces, se contradicen al momento de excepción, porque estos espectáculos les causan sufrimiento y muerte. Y además no son eventos que salen de un momento a otro, ¿no? Son eventos que son preparados, los animales para eso, para peleas. La Ley de Protección de los Animales prohíbe las peleas, prohíbe la crueldad y prohíbe el maltrato de los animales. Y esto justamente es lo que se da en lo que está prohibiendo, en lo que se está blindando la excepción. Entonces hay una colisión. Ahora yo quiero poner un video para que se sepa qué es lo que está blindando la excepción en la ley. Quiero dejar en claro una cosa: nosotros no estamos en contra de la ley, estamos en contra de la excepción que exceptúa estos espectáculos supuestamente declarados de carácter cultural. ¿Cuánto dura el video? 2 minutos máximo. Ya, a ver, proceda a exhibirlo. A ver quién manipula la computadora para que empiece el video. Si puedo escribir, esto es lo que le hacen a todos los gallos que usan para peleas.
Bien, ha concluido el video, sí, entonces terminó usted ya. Sí, por lo tanto solicito respetuosamente al tribunal que se declare fundada la demanda y me reservo el derecho a réplica. Muchas gracias. Perdón, la réplica corresponde al abogado. Ah, ya. No es sobre hechos. Ya. Bien, el abogado Juan Talavera, por favor. Puede empezar, señor abogado. Con la venia del señor presidente, los señores magistrados del Tribunal Constitucional, al amparo de lo dispuesto en los artículos de la Constitución, que cito: artículo 2, inciso 2, principio de legalidad; artículo 2, inciso 4, derecho de opinión y de expresión; artículo 2, inciso 20, derecho de petición; artículo 139, inciso 3, la garantía constitucional del debido proceso. Procedo a exponer oralmente los fundamentos de derecho que amparan declarar fundada la demanda de inconstitucional contra la primera disposición complementaria y final de la Ley 30.407, Ley de Protección Animal, por cuanto dicha norma contraviene derechos fundamentales y normas de jerarquía de ley, las cuales de manera puntual y suscita paso a exponer. Primero, creo necesario indicar, señor presidente y señores magistrados, que la primera disposición complementaria y final de la Ley 30.407 vulnera lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución, vulnera justamente de manera clara y expresa, y creo necesario citar como argumento legal que ampara la presente demanda la sentencia, el fundamento 28 de la sentencia constitucional 0042 del 2004, AI, en la cual indica: a juicio de este colegiado, no existe argumento racional que justifique que el ser humano someta a torturas, tratos crueles y de muerte innecesaria a los animales, más aún si dichos actos se han realizado o se realizan por diversión y en espectáculos públicos. De ser así, ese sentido contraviene la ética y la dignidad y la naturaleza racional de la persona humana, propio del ser humano, por cuanto el respeto a los animales tiene un fundamento en el respeto que el hombre tiene por el hombre en sí mismo. Asimismo, quiero necesario precisar que la primera disposición complementaria y final de la ley no solamente ha vulnerado el artículo 1 de la Constitución, justamente la primera disposición complementaria y final de la Ley 30.407, también ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución, que es el derecho a la paz y a la tranquilidad. Y cito de manera respetuosa el fundamento 26 de la sentencia 004/2004 del Tribunal Constitucional, en la cual indica: a juicio de este colegiado, el Estado tiene el deber de asegurar que las personas no actúen con violencia frente unos hacia otros, ni con crueldad contra los animales, lo cual tiene un fundamento jurídico y ético, artículo 2, inciso 1, y no solo es presenciar lo que atenta contra la paz y la tranquilidad, basta tener conocimiento que se vienen realizando actos de tortura y maltrato a los animales para alterar y violentar el derecho a la paz y a la tranquilidad, más aún que en los espectáculos tanto de taurinos denominado corridas de toro, hay una violencia y hay actos de crueldad manifiesto, y de forma sucinta y breve los expongo. Como hemos visualizado en el video, sale un toro, sale un hombre a caballo y con una lanza repetidamente lo traspasa, lo lesiona, lo hace sangrar. Posteriormente le clavan unas banderillas con puntas de metal en el lomo o espalda del animal, lo cual también está en las fotografías, y se dice el diámetro y las medidas de
de dicha varilla de metal que le clavan, y posteriormente viene un matador que le introduce una espada y muchas veces no es certero en perforar el corazón y el animal en agonía demora en morir. Pero no obstante, en agonía le cortan las orejas y le cortan la cola y el animal es arrastrado y luego es victimado en el interior del lugar. Es un acto de crueldad, es un acto que se contrapone justamente a la dignidad del ser humano que está consagrado en el artículo primero. Es un acto que también transgrede el principio de consagrado en la Constitución de paz y tranquilidad. También ha vulnerado otro derecho, que es justamente el artículo tercero, en razón que estos actos, perdón, el artículo 2, numeral 24, inciso A de la Constitución, por cuanto estos actos tienden a realizar una afectación psicológica en las personas. Es una afectación psicológica que la UNESCO lo ha declarado. La UNESCO ha indicado de manera clara y puntual que los espectáculos taurinos vienen a dañar a los niños, los trauman, y a las personas sensibles que van también. Ahora, no solamente es ello, también esto es contrario al convenio, a la Convención Internacional del Derecho del Niño, celebrado y ratificado por el gobierno peruano, en la cual tiene el gobierno peruano la misión de proteger la indignidad psicosomática de la criatura. Y esto es exponer a esas criaturas y es transgredir justamente los compromisos, tratados internacionales celebrados que están reconocidos en nuestra Carta Política. Justamente, asimismo, quiero indicar precisamente que esta norma, esta disposición complementaria... Señor abogado, concurro. Ha superado el tiempo disculpas. Concedido, pero le doy 2 minutos más para que usted pueda terminar. La indulgencia ¿Cómo no? de los señores magistrados. Voy a ser preciso. La exoneración que crea la disposición complementaria y final no se encuentra dentro del artículo 44 de la Constitución, que el Estado tiene como labor promover la manifestación cultural. ¿Por qué? Porque no es manifestación artística, porque tampoco es una manifestación técnica, porque tampoco es una manifestación científica y no es artística, porque el órgano competente que lo dice justamente en la disposición complementaria, que es el Ministerio de Cultura, no ha emitido ningún documento en ese sentido avalando y dándole el carácter cultural. Entonces, sí es función, porque lo dice el artículo 44, es un aspecto intrínseco del derecho constitucional del Estado proscribir y no alentar aquellas manifestaciones que son contrarias a la Constitución, que crean violencia, que crean actos contra natura, naturales. Estos actos nosotros solicitamos respetuosamente se sirvan tener en cuenta, porque este es un momento importante para la vida de la ciudadanía. Es el momento de poder cambiar estas costumbres extranjeras traídas durante la colonia. No han sido desde el origen materia de un enmarcamiento nuestro, y es el caso del jurista García Calderón, lo indicó en su diccionario de legislación peruana, el cual dice que crea justamente despierta malos ánimos en el pueblo, lo deshumaniza. Y también Torretagle proscribió las peleas de gallos, justamente indicando que no solamente expulsamos la invasión española, sino los vicios que ellos nos han traído, y el coraje lo utilizamos para desarrollar nuestra nación. Muchas gracias de manera respetuosa, agradezco gentilmente y peticiono se sigan meritó los fundamentos de hecho, derecho a la demanda y declaré en su oportunidad fundada con arreglo a ley, me reservo el derecho a réplica. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Señor secretario, por la parte demandada... Sí, un momentito, señor magistrado. Por la parte demandada, me dice usted que ha pedido el uso de la palabra la doctora María Alejandra Aramayo. Sí, asimismo. En calidad de abogada. Exacto. Y además congresista. Exacto. Ya, y luego hay otra abogada también. Sí, la Karin Gisela Cornejo Zabaleta. Ya, correcto. No hay informe de hechos de la parte demandada. No. Ya, correcto. Entonces vamos a escuchar a continuación a la doctora María Alejandra Aramayo,
que va a intervenir en representación de la parte demandada. El tribunal la escucha, abogada. Señor presidente, señores miembros de este honorable tribunal, es para mí un honor volverme a dirigir a ustedes. Me apersono en este proceso de inconstitucionalidad promovido por 5.000 personas en contra de una disposición complementaria que excluye a algunas manifestaciones culturales en el marco de la Ley 3047. Quiero decirle, señor presidente, que mi intervención está orientada a la pelea de toros, sin que algunos de los argumentos que vaya a expresar en esta oralización puedan ser perfectamente convalidadas a otros argumentos de los abogados que están aquí presentes. Es preciso, señor presidente, ubicarnos en el marco normativo nacional e internacional que regulan las manifestaciones culturales como parte del derecho a la cultura. Acabamos de escuchar el alegato que ha hecho uso de la palabra la parte demandada y habla de algunos elementos que yo quiero hoy ilustrar. Ha dicho, por ejemplo, el abogado que presenta la demanda, que lo que se está haciendo es vulnerar derechos de los animales que han sido reconocidos por una norma del Congreso de la República. Quiero decir en esta breve introducción que el derecho internacional es una regla para todos los estados y que en esta regla que tienen los estados tiene una norma básica que dice que los derechos no tienen que restringirse, ni los derechos ni las libertades. Los estados lo que tienen que hacer es ampliar el ejercicio de las libertades y en ese marco, señor presidente y honorables miembros de este tribunal, tenemos amplia legislación. Quiero referirme en primer principio a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1782, que dice que el ejercicio de los derechos de las personas no tienen otros límites que aseguren a los restantes miembros de la sociedad el goce de estos derechos. Los peruanos, los arequipeños, los limeños y aquellos que practican las peleas de toros tienen el derecho, la libertad de participar de estas manifestaciones culturales. Más tarde, el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 establece lo siguiente, presidente. Dice que los derechos de cada persona están limitados por derechos de los demás y habla que hay seguridad para todos. Y que si estos derechos no ponen en riesgo el bien común, se tiene que restringir estos derechos bajo 3 criterios. Deben encontrarse parámetros legales, deben responder a razones o causas aceptadas en el marco internacional y deben ser necesarias dentro de una sociedad democrática. Voy a referirme precisamente a estos 3 criterios que establece el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Son 7 los argumentos que tengo y son muy rápidos. El artículo 55 de la Constitución Política del Estado establece que los tratados firmados por el Estado forman vigor de nuestra normatividad nacional. La cuarta disposición complementaria final indica que las normas relativas a los derechos y las libertades son parte de nuestra normatividad. Fíjese usted, ha hablado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el abogado demandante y no ha citado el artículo. ¿Qué dice el artículo 27? Inmutable a la fecha precisa que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de las actividades culturales que forman parte además de su dignidad personal, señor presidente. Como segundo artículo, quiero decir que el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 habla de que las actividades culturales el Estado tiene la obligación de conservarlas y podría pasar por cada una de las herramientas normativas que presentaré por escrito, pero quiero ajustarme a los tiempos que se me han otorgado, señor presidente. La norma ha ido evolucionando. Tenemos en 1789 la Declaración del Hombre y del Ciudadano, la de 1969 la Convención Americana, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, en 1988 el Protocolo de San Salvador, y tengo acá para citar cada uno de los artículos que en suma dicen algo fundamental, que el hombre es libre para ejercer las manifestaciones culturales e históricas. Hoy estamos, señor presidente, en una época de la globalización.
de la interculturalidad, donde las fronteras son referenciales, pero donde lo que adquiere mayor valor, presidente, es la identidad cultural. Yo quiero que usted me permita, por breve tiempo, por favor, compartir con usted un video y un PPT. Adelante con el video. Mientras tanto, el señor abogado de la parte demandante debe ubicarse en su lugar. ¿Correcto? Sí, ahí, usted permanezca ahí en tanto terminemos la vista de esta causa. Ponemos el video y después el PPT. Volumen, por favor. Volumen, por favor. Puedes apagar la luz. Animales muy dóciles. Estos toros desde que nacen con ese ímpetu de pelear. Nosotros no nos obligamos a pelear. Esta cultura que tenemos y ojalá que nunca desaparezca, ¿no? Entonces tenemos es obligación nuestra seguirla transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todas las generaciones que vienen, ¿no? Para nosotros es un orgullo como arequipeños tener esta tradición que... Señor presidente, si usted Sí, me permite. continúe, Gracias, doctora. señor presidente. Uno de los departamentos con mayor tradición en la pelea de toros es el departamento de Arequipa, donde su origen se remonta entre los años 1750 y 1850. Hablamos de 100 años, señor presidente. Esta actividad es una actividad insignia, inequívoca, de la parte de la identidad de los arequipeños. Tiene usted, y quiero compartir, algunas de las manifestaciones culturales que tenemos y que no están concentradas en un coliseo de pelea de toros, sino están acá, a cuadra y media del Tribunal Constitucional. Este es un monumento a los toros en la Avenida Ejército Yanaguara. Sigamos, por favor. Carmen Alto en Caima es el ingreso a la ciudad, el portal de ingreso a Sabandía, la glorieta de la Plaza de Characato, el monumento de los toros en la cancha de toros de Socabaya, el museo de homenaje al toro en la pelea Meneliec del distrito de Sabandía. Tenemos poemas, tenemos alegorías. La crianza de toros, señor presidente, tiene un impacto económico y cultural en la vida de los arequipeños. Los arequipeños no solo somos la gastronomía, el rocoto relleno y el pastel de papa, no solo somos los cantos de Melgar, somos la pelea de toros, señor presidente. Si bien es cierto, estoy como abogada y congresista de la República, ejerciendo el derecho de presentarme ante este honorable tribunal, soy también autora de un proyecto de ley que he presentado para que la pelea de toros sea declarada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aquí no hay daño al animal. Cada animal con un determinado peso se confronta de manera natural y con sus propias ornamentas. Los animales no son alentados a la violencia. Y la pelea de toros que se practica en Arequipa ha tenido una participación en la construcción histórica nacional. Quiero referirme que el año 1881, el diario La Bolsa publicó:
Desde siempre las peleas de toros tuvieron una connotación social, pues no se utilizaron lucros personales, ya que en Arequipa los loncos, refiriéndose a los arequipeños, siempre tuvieron una actitud solidaria, muchas veces por el mismo abandono de las autoridades, y participaron recolectando fondos, presidente, para la guerra con Chile, que se hicieron peleas de toros en el año 1881 con el objetivo, presidente, para recaudar fondos para comprar pertrechos para el ejército. Con las peleas de toros se salvó y se defendió el emblema nacional. Quiero decir también que el año 2018, que acabamos de terminar, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú Arequipa otorgó un certificado de reconocimiento a la Asociación de Criadores y Propietarios aficionados a los toros de pelea. Y como otros, tengo más argumentos, señor presidente. Este tribunal ya se ha pronunciado en este extremo a través del fundamento 23 del expediente 17-2010, señor presidente, que yo le pido pueda ser revisado. Y para enriquecer estos fundamentos, el Tribunal Constitucional precisó que la actividad taurina ha sido destacada en la literatura con Ricardo Palma en su obra Tradiciones Peruanas Completas de 1964. Quiero pasar brevemente, presidente. Abogada, sí. Ha vencido su tiempo, pero le voy a dar 2 minutos adicionales. Le agradezco mucho, señor presidente. Pasaré al sustento de constitucionalidad de la pelea de toros. Señores miembros de este honorable tribunal, la demanda presentada plantea argumentos constitucionales de fondo y de forma. Voy a referirme a los argumentos de fondo, que evidencian la constitucionalidad de la excepción de la disposición complementaria final de la Ley 3407, Ley de Protección y Bienestar Animal, referida a la pelea de toros. La demanda presentada por el señor abogado dice y refiere que esta afecta a la dignidad humana, la libertad de acceder a una manifestación cultural no es más inherente que la dignidad de las personas, señor presidente. El derecho a la seguridad personal, el derecho a la paz, a la tranquilidad, dice que afecta el disfrute del tiempo libre, a un ambiente sano y equilibrado. Estos escenarios son concurridos con familias enteras, con niños, con esposas. Forma parte del calendario que hay, además, por las actividades que hay en Arequipa. Quiero decir que el año 2011, el año 2015, el año 2012, el año 2013, el año 2017, como lo acreditaré, presidente, en mi escrito, hay ordenanzas regionales, hay ordenanzas municipales que reconocen tales hechos. Quiero decir, además, que corresponde ponderar, presidente, los límites del ejercicio fundamental a las personas por la libre participación en la vida cultural de cada cual. Si esta actividad cultural no vulnera el derecho de otra persona, diciendo además que ninguno de los argumentos de quienes han presentado han referido a la pelea de toros como una práctica que vulnere a los animales, porque acá los criadores de toros aman a sus animales, aman y los han hecho parte de una convivencia social. Los derechos humanos, señor presidente, o fundamentales, son únicos y exclusivos para los seres humanos y son fin supremo de los derechos humanos y la dignidad humana. Para terminar, señor presidente, agradeciéndole su tolerancia, la Ley de Protección y Bienestar Animal no es constitutivo de derechos. Lo que hace bien es exceptuar las actividades como la pelea de toros puedan prohibirse porque son manifestaciones culturales ligadas estrechamente, como lo he dicho en varias oportunidades, a la dignidad humana. Le pido que revise el escrito donde además presento sentencias del Tribunal del Reino de España, de la Corte Constitucional de Colombia, donde se pide tolerancia y respeto al ejercicio de las libertades de otros ciudadanos, reservándome el derecho de poder responder, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar a continuación a la abogada, también de la parte demandada, que me parece que es la procuradora o representante de la Procuraduría, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, parte contraria. Como
Vengo en representación del Congreso a ejercer la defensa de la ley impugnada. La parte contraria básicamente cuestiona esta excepción de dos maneras, por la forma y por el fondo. Primero voy a absolver los cuestionamientos de la parte demandante con relación a la forma. Con relación a las formas, ¿qué es lo que señala la parte demandante? La parte demandante señala que sería inconstitucional esta excepción porque no se habría dado una motivación adecuada, porque no se habría invitado a las partes, es decir, a los autores de los proyectos de ley al debate, y también dice porque no ha habido un debate justo, ¿no? Ahora, no es correcto lo que ha señalado la parte demandante. En primer lugar, hay que señalar lo que establece el artículo 105 de la Constitución y seguidamente el artículo 73 del Reglamento del Congreso, donde puntualmente establece hasta 6 etapas de un procedimiento legislativo para que se pueda dar una norma. Vamos a analizar cada etapa. ¿Para qué? Para poder esclarecer que no ha habido inconstitucionalidad por la forma. La primera etapa, de acuerdo al reglamento del Congreso, en su artículo 73, señala lo siguiente: es iniciativa legislativa, quiere decir la presentación. La primera etapa sí ha sido dada correctamente. En este caso se dieron hasta 11 proyectos de ley. Se presentaron 11 proyectos de ley, de las cuales son 2 iniciativas ciudadanas. Fueron presentadas al Congreso de la República, debidamente evaluada por el oficial mayor. Una vez que fue evaluada y registrada, fueron derivadas a las comisiones de acuerdo a su especialización. En este caso, fueron enviadas en algunos casos inclusive a 2 comisiones. Ahora, pasemos a la segunda etapa del procedimiento legislativo, que es básicamente el cuestionamiento por la parte demandante, que es la etapa, es en el estudio y posterior dictamen de los proyectos de ley, de las iniciativas legislativas. ¿Qué es lo que dice la parte demandante? Dice, no hubo debate, no se invitó a las partes, no se habló básicamente sobre esta excepción, porque hay que tener presente, estas iniciativas legislativas, ¿qué es lo que generó después? Una ley, no solo la excepción, es la Ley de Protección y Bienestar Animal. Quiere decir que hubo un debate largo y extenso al respecto. Específicamente en el dictamen de la Comisión de Justicia, ¿qué señaló? La Comisión de Justicia sí se pronunció específicamente con relación a esta excepción, a estas manifestaciones culturales, y dijo lo siguiente: en su dictamen señaló que es necesario fundamentar las razones por las cuales se van a excluir a la corrida de toros, pelea de gallos y pelea de toros. ¿Por qué? Porque digamos que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia, en el expediente en la cual se dio la sentencia, la causa 17/2010, ya había puesto los límites, señalando que específicamente con la corrida de toros era considerada manifestaciones culturales. Y por esa razón fue en que el dictamen se señaló específicamente, se estableció que se daba esta exoneración. Ahora, también la parte demandante señala que no se habría invitado a las partes involucradas. Pero ojo, aquí hay que precisar, de los 11 proyectos legislativos que finalmente fueron acumulados, solo la parte demandante cuestiona sobre uno, que es sobre una iniciativa ciudadana. La Comisión de Justicia en su momento invitó a una de las partes, digamos que estaba en contra de estas manifestaciones culturales, específicamente la corrida de toros, para que pueda dar su punto de vista, para que pueda dar los fundamentos que ellos tienen. Es más, el 5 de octubre de 2015 se llevó una mesa de trabajo, en la cual la parte invitada, digamos que estaba en contra de estas actividades, se exoneró de estar presente. Sin embargo, en una sesión ordinaria sí estuvieron presentes, y frente a los congresistas miembros de la Comisión de Justicia pudieron dar su punto de vista al respecto, ¿no? Entonces, digamos que con esto ya estaría zanjado el tema de la inconstitucionalidad por la forma, porque sí se habría dado un debate, sí se habría dado una motivación debida, y también se habrían invitado a las partes. Ojo, que no es una obligación, y no lo dice el reglamento del Congreso, que tiene la obligatoriedad de invitar a las partes, es decir, a los autores de las iniciativas legislativas. Digamos, es una opción, y cuando se trata de iniciativas ciudadanas, los autores de las iniciativas ciudadanas tienen y deben comunicar, en este caso al Congreso de la República,
presentarse y decir, nosotros somos los representantes y estamos a disposición obviamente para presentar los descargos que se crea conveniente. Bueno, posteriormente este dictamen acumulado de 3 comisiones, Agraria, Justicia y Pueblos Andinos, fue aprobado por unanimidad. Es decir, que esta ley tuvo el consenso de todos los congresistas presentes ese día en el Pleno, en el 2015. Es más, tuvieron una obtención de 90 votos a favor, muy por encima de una mayoría simple. Ahora, con relación, pasemos a los temas de fondo. A los temas de fondo ya la doctora Aramayo ya ha hablado específicamente sobre, ya ha dado el descargo con relación a la vulneración, sobre los cuestionamientos con relación a la vulneración a la dignidad, a la paz y tranquilidad. Yo básicamente me voy a centrar rápidamente que esta excepción, ¿por qué fue dada? Entre otras cosas, fue dada no solo por seguir por los parámetros y los límites ya establecidos por la sentencia 17, recaída en la causa 17 de 2010, emitida por el Tribunal Constitucional, sino también fue dada, ¿por qué? Porque lo que se garantiza también es la libertad al derecho de trabajo, al derecho a empresa. Estas actividades culturales mueven muchos millones de soles anuales y generan mucho trabajo al Perú. La corrida de toros, lo que es la corrida de toros, como 125 millones anuales genera de ingresos. Y no solo trabajo, también se estaría afectando el turismo en caso de prohibir estas actividades. Bueno, por estas razones, señor presidente, Pleno, considero que debe declararse infundada la demanda presentada. Gracias. Vamos a escuchar ahora al tercero. Me dice el secretario relator que hay un informe sobre hechos y de un abogado, ¿no? Sí, señor presidente. Por la Unión de Galleros del Perú, admitidos como terceros en el presente proceso, se ha presentado el abogado Luis Armando Arroyo Portocarrero para informar sobre derechos, y sobre hechos el presidente de la Unión de Galleros del Perú, el señor Enrique Francisco Tello Corbeta. Bien. Bien, entonces vamos a escuchar primero el informe de hechos del representante de la Asociación de Galleros. Le pido que se sujete al tiempo establecido y después escucharemos al abogado. Señor representante, ¿puede usted hacer uso de la palabra? Señores magistrados, para nosotros es un honor poder intervenir en este tribunal, máxima instancia judicial. Nosotros representamos a 4,5 millones de personas. No lo decimos nosotros, lo dice una estadística de Datum del 2015, que el 36% de los peruanos ha asistido a una pelea de gallos y el 33% de los peruanos son cultores de esta manifestación cultural, de esta actividad cultural. Nosotros tenemos un movimiento económico de 1.450 millones de soles anuales solamente en la compra de alimentos. Nosotros somos la única manifestación cultural, la única actividad cultural que tiene representación en los 24 departamentos del Perú. No existe otra. En todos los departamentos, por más alto que esté o por más a la costa esté, en todos hay peleas de gallos y en todos hay coliseos. 1.600 coliseos. Nuestra manifestación contempla, al igual que la pelea de toros, 2 estirpes únicas y propias del Perú. El abogado de la otra parte dijo que estos animales vinieron con los españoles. Es cierto, como el caballo peruano. El caballo vino al Perú con los españoles, pero el poblador peruano, el ciudadano peruano, los forjó y los hizo suyos. Nosotros hicimos nuestros el gallo peruano a navaja del Perú. Y ojo, es un gallo que es único y está reconocido por el patronato del Parque Las Leyendas, el zoológico. Ellos son biólogos y zoólogos y son los quienes tienen que decir que es una raza única y la comparan con el gallito de las rocas y la comparan con el caballo peruano de paso. Y está dentro de la exposición del parque. Ahora, se habla de mamíferos, se habla de animales. Nosotros, los gallos descienden de reptiles. Los gallos, cada animal se utiliza de acuerdo a la naturaleza que fue creada. Los gallos nacen con una espuela. El ser humano no les enseña a pelear. El animal pelea por naturaleza. Fernel dijo que la agresividad en estos gallos es genética. Más adelante, Craig y Werden,
que el escrito está en el expediente que hemos presentado, detalla un coeficiente de heredabilidad del 33%, es decir, mayor que el de una vaca lechera o cualquier otro animal de producto cárnico. Pero los gallos viven a cuerpo de rey, es decir, un gallo nace con su madre, se cría con su madre y pelea al año y medio. Un pollo de carne nace en una incubadora, se crea artificialmente y nos los comemos a los 38 días. Y es decir, en las gallinas de carne matamos a los pollitos bebés, ni bien nacen y nadie dice nada. Los gallos están en la cultura. Esto está en un museo, en el Museo de Antropología de Pueblo Libre. Coliseo de Gallos de 1762. Menciona también cómo fue el Coliseo. Más aún, tenemos las acuarelas de Pancho Fierro como parte de la cultura. Tenemos sendas pinturas de diferentes, de Chacón, tenemos de León Piqueras, tenemos un montón de autores, pero hay una muy especial, la de Teodoro Núñez Ureta, arequipeño, el cual pintó unos vitrales de la Corte Superior. Y esa pintura de gallos de pelea está reflejada en nuestra estampilla nacional, la cual denota cultura. Esto no es improvisación, esto es producto del ciudadano peruano, del poblador peruano, de su identidad. Pero no está solamente ahí, está en el cine. La primera película sonora fue El gallo de mi galpón, de Sigfrido Núñez Ureta. Acá está. Y en ella se tocó por primera vez el vals de Felipe Pinlo Alba. El Perú, en el Perú se dio el primer Mundial de Gallos, organizado por el gobierno de entonces, en 1969. Fue en el segundo Festival de la Alameda, avalado por la Municipalidad de Lima. Pero nuestra moneda que detalla las líneas de Nazca no es ajena al gallo de pelea. En nuestra moneda, el sello de agua en el billete 50 soles es un gallo, y en la descripción de la Casa de Moneda dice gallo de pelea. Pero acá se han hablado inexactitudes, se habla de la UNESCO. Señores, la UNESCO lo declara patrimonio inmaterial y la UNESCO fomenta concursos acá en el Perú con premios económicos avalado por la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de San Isidro y la Biblioteca Nacional. Esto lo estamos entregando y estas son las bases. Pero eso no es nada. Cultura. Tenemos varios gobiernos regionales, Ancash, Apurímac, Moquegua, que reconocen la pelea de gallos como parte de su cultura, como actividad cultural, y sendas municipalidades de todo el país. Yo no concibo Arequipa sin sus toros de pelea, no concibo Camaná sin sus gallos de pelea, y en Camaná los gallos trascienden a la muerte. Basta con ir al cementerio y van a ver las lápidas y los mausoleos con imágenes de gallos y con estatuas de gallos. Trujillo sin sus gallos es quitarnos nuestra identidad. Señores, una manifestación en el tiempo desaparece. Señor representante, ha vencido su tiempo, le doy 2 minutos más. Correcto, gracias. Sea usted breve, por favor. Mire, una manifestación en el tiempo tiene a desaparecer si no tiene cultores. Es decir, si esta manifestación no tendría cultores, no existiría. Los coliseos en el 2012, información que está en el Congreso de la República, eran 859, información actual 1.600. Nosotros generamos 405.000 empleos, pero eso no es todo, señores. Acá se habla de maltrato animal, pero los animalistas no dicen qué sucede con esos animales cuando los prohíben. En México prohibieron los circos. Los 400.000 animales, señores, ¿sabes qué fue? Los mataron, y no los mataron a balazos o una manera sana. Los dejaron morir de sed y de hambre. Ninguna organización animalista, ninguna ONG les dio comida, ni siquiera les llevó agua. Y los gallos de pelea en los países que han querido prohibir y los han prohibido, señores, esos gallos los meten en sacos, los meten en camionetas y se matan a mansalva. Nosotros venimos a pedir aquí que se reconozca la peruanidad, que se reconozca la cultura. Ustedes ayer dijeron en su intervención que hacen jurisdicción, hacen jurisprudencia y defienden los derechos fundamentales. Nosotros, 4 millones de peruanos que estamos en costa, sierra y selva, los arequipeños que están acá, pedimos eso, pedimos respeto. Nosotros no obligamos a los animalistas a que vayan a ver nuestros espectáculos. Si ellos no quieren su casa, es como cuando ustedes ven un programa de televisión y no les gusta, cambian el dial. Nosotros también pedimos eso, como si hay una música que no les gusta, ustedes no van, yo tampoco.
pero aquí nadie obliga a nadie. Esto es libertad, libertad de elegir, esto es democracia. Gracias, señor, gracias por su tiempo, por lo expuesto. Pedimos que se estime esta demanda y se siente precedente para que la cultura peruana se proteja y siga en el tiempo. Son 400 años, 450 años. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar a continuación al señor abogado que viene como defensor de este tercero, ¿no es cierto? Señor abogado, tiene usted el tiempo que se ha concedido. Adelante, puede empezar. Con su venia, señor magistrado, señores miembros colegiados, con todos ustedes, muy buenos días, con los presentes. Vea usted, señor presidente, un Estado democrático que se precie de tal, necesariamente corresponde respetar el derecho de las minorías. Ya este tribunal, en reiteradas jurisprudencias, por ejemplo, en el caso de las lenguas de los pueblos indígenas amazónicos, lo ha reconocido. Tienen el derecho, por ser minoría, a que los procesos se ventilen en su lengua de origen. Derecho de una minoría que debe ser preservado constitucionalmente. En el caso de nosotros los galleros, somos una minoría de 6 millones de personas, que en una primera marcha fueron 6.000 personas, en una segunda de principios de enero 60.000 personas, y ahora en las afueras de este tribunal seremos ¿cuánto? 20, 25.000 personas, unas minorías que tenemos nuestro derecho constitucional al disfrute del tiempo libre. Y nosotros, en el disfrute del tiempo libre, criamos nuestros gallos. Y con el adicional de que con esta crianza preservamos una cultura popular, una cultura tradicional. En el caso de los gallos, es un disfrute, un goce a nivel horizontal y a nivel vertical. Está presente en cada rincón del país, está presente desde los estratos más altos a los estratos más bajos. Galleros con 500, con 1.000, con 2.000 gallos, galleros con 1, con 2. Gente que en el disfrute de su tiempo libre se dedica a criar estos gallos. Hay pueblos en el interior, de repente como citadinos nosotros lo vemos muy lejos. No, señores, hay pueblos donde la fiesta del pueblo una vez al año termina con sus peleas de gallos. La gente pues tiene el derecho, todos los ciudadanos tenemos el derecho a que se preserve, se respete nuestro derecho al tiempo libre, que lo empleamos ¿cómo? Criando nuestros gallos de la mejor manera posible. Ya se lo ha explicado nuestro presidente, la manera en que estos son criados. Pero fuera de ello, señores magistrados, hay que analizar también para resolver esta controversia el derecho al trabajo. En el tema de los gallos, un coliseo, señor, tiene la persona que lo administra, que vive de eso, que trabaja de eso. Fuera de ello está la señora que vende los alimentos. Fuera de ello está el señor que cura los gallos, que vende las medicinas. Los señores artesanos que preparan las galponeras. Pero no solo eso, no solo nos agotamos en eso. En el propio galpón hay el que cría los gallos, el que los prepara. Y no es que los enseñamos a pelear. Los gallos por naturaleza ya vienen genéticamente a hacer eso. Y bien lo dice el doctor Negri en la obra ya por todos conocidos. El gallo de pelea nace para pelear. Ningún gallero prepara un gallo, lo enseña a pelear. No, el gallero a lo más lo que podemos hacer en nuestra capacidad es prepararlo físicamente para que pueda resistir la contienda. Ahora eso, no solo nos circunscribamos al derecho al trabajo de las personas vinculadas directamente con la crianza de los gallos. Señores, también está aquellos laboratorios que preparan los instrumentos, los insumos para criarlos. Laboratorios autorizados por SENASA, Agrovet Market, Tornel, Farmindustria, Ventinova, Aranda, solo laboratorios, pero además de eso hay centros especializados para la venta de estos productos, estos medicamentos especiales para nuestros gallos de pelea. Así como hay estos medicamentos para ser curados, también hay las personas, los centros empresariales que preparan el alimento. Acá no estamos hablando de grandes empresas. Sí, evidentemente hay grandes empresas que preparan el alimento para los gallos de pelea, pero hay otras empresas más pequeñas, 20, 30 trabajadores, que preparan estos alimentos. Galleros Trading, Creadores Trading, Pico y Navaja, Casta Brava, en fin. Entonces, pues, señores magistrados, al momento de resolver esta controversia, ponderen ustedes nuestro derecho constitucional como criadores de gallos de pelea, al derecho a disfrutar del tiempo libre.
y este tiempo libre que lo hacemos y preservamos una tradición, una cultura vendida desde años atrás. Asimismo, el derecho del trabajo de estas gentes involucrados, que deben ser también así respetados. Es por estas consideraciones, señor presidente, que venimos a peticionar se desestime la demanda de inconstitucional incoada. Es lo que debo informar, señor presidente. Gracias. Pasamos ahora al amicus curiae, ¿no? Hay también hecho y derecho, ¿no? Secretario. Sí, señor presidente, la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa ha presentado una solicitud para que se los considere como amicus curiae en el presente proceso, y se han presentado el abogado Juan Andrés Ramos Arapa y como representante de la asociación mencionada el señor Carlos Manuel Bustamante Barrera. A ver, el señor Carlos Manuel Bustamante Barrera. Le vamos a conceder también 5 minutos. Concrétese a la parte de hechos, la parte fáctica. Bien, puede empezar. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. A nombre de la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de los Toros de Pelea de Arequipa, venimos a exponer ¿cuál es la realidad de las peleas de toros? Señores, nosotros consideramos que en nuestras peleas no hay maltrato, no hay dolor y no hay crueldad contra los animales. Los toros de pelea son animales que se crían bajo una estima única dentro del ámbito familiar del criador, del agricultor arequipeño. La pelea de toros está definida por un reglamento que nosotros tenemos, en el cual se dice: es el enfrentamiento sostenido entre dos animales bajo sus condiciones naturales. Están prohibidos cualquier tipo de aditamiento sobre su cornamenta o sobre su cuerpo. La pelea termina cuando uno de los animales, por su fuerza o peso, domina al otro. En nuestra pelea los animales huyen libremente. El animal es un toro noble, el cual, una vez que ve que su rival se retira de la pelea, lo deja, ya no lo castiga. Entonces, señores, bajo ese concepto, nosotros podemos afirmar que en los toros de pelea no hay un maltrato, no hay una crueldad. Además, señores, he escuchado la ponencia tanto de los señores, del señor abogado como la señora demandante, en la cual consideramos que no nos mencionan, consideramos que nosotros, como la Asociación de Criadores de Toros de Pelea de Arequipa, tenemos una tradición única, formada y forjada en Arequipa y por los arequipeños de hace más de 200 años. Entonces, señores, se ha hablado de derecho cultural, material, inmaterial, del cual consideramos que nuestra tradición es parte. Es una tradición que se ha forjado en Arequipa, se ha formado dentro de la región Arequipa, la que se transmite por herencia de generación en generación. Y nosotros hoy día pedimos el mismo derecho que tuvieron nuestros antepasados de forjarla y transmitirla a sus herederos. Nosotros hoy día pedimos el mismo derecho. Además, señor presidente, entendemos que la demanda pretende o consideramos que es una demanda prohibitiva de derechos. Nosotros tenemos derechos adquiridos como personas, adquiridos como seres humanos. Ese derecho es la herencia, la libertad al trabajo, la libertad al esparcimiento, la libertad a criar nuestras familias como nosotros consideramos mejor. Entonces, señor, con esta demanda de inconstitucionalidad, lo que se haría es prohibirnos y coactar nuestros derechos adquiridos. Entonces, señor presidente, nosotros consideramos que en nuestros toros no hay maltrato, no hay crueldad, y no solamente lo podemos hacer en una manera enunciativa, sino, señores, hay estudios, por ejemplo, de el profesor Juan Carlos Hilera del Portal, director del Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha establecido que el toro, por su naturaleza y por su calidad, cuando tiene un enfrentamiento, libera una serie de hormonas, de entre ellos la beta-endorfina, que es una hormona que inhibe el dolor. Entonces el toro en una pelea o en una confrontación no siente dolor. Simplemente el toro en ese momento es un animal que va a dejar de lado el dolor, va a dejar de lado el estrés. Por lo tanto, el maltrato o la tortura, como lo quieran decir los señores demandantes, no existe en ese momento. Nuestra afición, como le digo, es una afición sana, es una afición en la cual se fomenta mucho la familia y en la cual podemos afirmar que es creada por nosotros, los arequipeños, o mejor dicho, por los antiguos agricultores de Arequipa. Entonces, señor presidente, nosotros consideramos que al no haber conexión lógica entre lo que ha demandado los señores en relación a nosotros como criadores de toros de pelea, esta demanda debe declararse infundada. Cumplimos, señor presidente, con realizar nuestras actividades bajo el imperio de la ley,
tanto de la ley 30.407 de ahora como la ley 27.265 del año 2000. Ambas leyes eran de protección animal y en ambas leyes se ha establecido esta excepción de la ley, la cual nos permite actuar. Y no solo eso, se han realizado una serie de inversiones, tanto por actividades privadas como por municipalidades, en la elaboración de cosos en los cuales podemos desarrollar esta actividad que no afecta a nadie, porque es un coso cerrado, es un coso donde no se obliga a nadie a ingresar. Las personas que van por su libre albedrío. Entonces, no afectamos el entorno de nadie. Bien, terminó. Sí, señor Gracias. Gracias. A continuación, entonces, al abogado, el doctor Ramos. ¿Puede usted iniciar, señor abogado, su informe oral? Buenos días, señores miembros del Tribunal Constitucional, señores magistrados del TC. En representación de la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa, procedo a efectuar el presente sustento. El por qué la demanda incoada debe ser desestimada y declarada infundada. Los señores animalistas, demandantes, pretenden eliminar 200 años de historia. Pretenden hacernos y convencernos que el derecho que ellos tienen es superior al derecho que nosotros tenemos de expresar nuestras manifestaciones culturales. Evidentemente, la pregunta salta, señores magistrados, ¿es constitucional eliminar las manifestaciones culturales de los pueblos? Nosotros consideramos que no. Y el argumento es fundamentalmente su desagrado por estas expresiones o manifestaciones culturales. Argumento que consideramos no es suficiente para poder amparar la demanda incoada. Señores miembros del TC, nos hemos preguntado algunas veces, ¿hasta dónde puede llegar el derecho de un ciudadano? El derecho de un ciudadano termina donde comienza el derecho de otro ciudadano. Y nosotros, los que cultivamos las peleas de toros en Arequipa, tenemos derecho a seguir cultivándolo, como lo tuvo mi padre, como lo tengo yo y como lo debe tener mi hijo, porque así, en familia, es que desarrollamos esta expresión cultural. Quiero indicar asimismo, señores miembros del tribunal, no voy a incidir en temas muy jurídicos después de la contundente sustentación de la doctora Aramayo. La Constitución Política del Perú tiene una esfera política, tiene una esfera jurídica y tiene una esfera económica, pero también tiene una esfera cultural, y es el derecho de nosotros, los que amamos esta tradición, las peleas de toros, seguir teniéndola. En un Estado de derecho, en un Estado constitucional, no cabe prohibir las actividades culturales de un pueblo por el solo hecho del desagrado, por el solo hecho o el argumento de decir que existe maltrato animal. En el video, en los argumentos de la parte demandante, en cuanto a los toros de pelea, no ha habido ningún sustento que exprese o que se vea de maltrato animal con consecuencias letales en los toros de pelea. El TC, el Tribunal Constitucional, señores magistrados, para ir concluyendo, ya se ha pronunciado en anteriores veces sobre esta situación. Y como es evidente, una persona que esté en desacuerdo con esta actividad simplemente tiene el derecho de no asistir. Como nosotros, los aficionados y criadores a toros de pelea, tenemos derecho a asistir. Amparamos nuestros pedidos y nuestra pretensión de que la demanda sea declarada infundada en los incisos 8, 17 y 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que consagra el derecho humano a la cultura, que garantiza a los ciudadanos la libertad de elegir, acceder y participar en las manifestaciones culturales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. El señor abogado de la parte demandante va a replicar. Sí,
Sí, un minutito. Entonces, vamos a permitir el derecho de réplica y dúplica, pero como quiera que han habido dos abogados por la parte demandada, porque los terceros y amicus ya no entran en el debate de réplica y dúplica, pero si los magistrados que van a preguntar les preguntan, pueden también absolver las preguntas. Entonces le voy a dar a usted un espacio, si usted prefiere, contesta una de las posiciones, por ejemplo la de la doctora Aramayo, ella duplica y luego usted replica respecto a la procuradora, o prefiere usted hacer una réplica a las dos posiciones y luego escuchamos a las dos abogadas de la parte demandada. Lo dejo a su criterio. ¿Prefiere usted una sola intervención de réplica y luego las dos abogadas duplican? Correcto. Bien, entonces le voy a dar un espacio necesario para esos efectos. ¿Puede usted empezar a su réplica, señor abogado? Gracias. Le ruego que sean breves, sí, y que no sean reiterativos, sí, de argumentos que ya se han expuesto y que inclusive a través de los terceros y amicus curiae han sido también repetidos. ¿Correcto? Sí. Bien, proceda. Con la venia del señor presidente y de los señores magistrados del Tribunal Constitucional, amparo del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, procedo a ejercer mi derecho de réplica, absolviendo las afirmaciones realizadas por los abogados de la contraparte, en los siguientes términos, con todo respeto. Primero, que no me he referido, con respecto a la congresista, a la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. Me he referido a la Convención Internacional de Derechos del Niño y me he referido a la UNESCO, que se ha pronunciado respecto de la no participación de menores en eventos taurinos, porque los califica como aquellos espectáculos donde se mata en público y se tortura y se mata en público a un toro. Con el mayor de mi respeto, igual que mi colega, la procuradora, no han explicado qué parte del video que hemos visualizado y qué es lo que dice la ley en el artículo 3, el objeto de la ley, que es la protección a la vida y a la salud y no matarlo innecesariamente a un animal, no contraviene la norma. Por el contrario, hemos visualizado cómo al toro le clavan repetidamente una lanza, después de eso le clavan 2 banderillas y le clavan una espada. Y eso es tortura. Y eso, además, necesario indicar lo siguiente, puntualizando sobre el tema. La organización para responder a la congresista, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, a través del Comité de Derechos del Niño, integrado 18 expertos en el campo de los derechos de la infancia, procedentes de distintos países del mundo, se ha pronunciado de forma expresa en contra de que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, como lo dice la Convención, en adelante niños, participen y asistan en eventos taurinos. Así lo ha expresado el Comité en las observaciones finales dirigidas a Portugal, tras el examen del informe presentado en este país para dar cuenta de las medidas adoptadas para proteger a la infancia, y después lo hará extensivo a todos los países, incluyendo el Perú, que también es parte. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre del 89 y es el tratado internacional que cuenta con más ratificaciones en historia. Asimismo, necesario indicar puntualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que aludió la congresista, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, que fue ratificada por el Estado peruano, suscrita por el Gobierno de la República del Perú el 27 de julio del 77, dice en el artículo 5, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y la integridad física, psíquica, está vulnerada, porque se ha vulnerado el artículo 2, numeral 24, inciso A de la Constitución, y se ha perturbado el artículo 2, inciso 22, que es el derecho a la paz y a la tranquilidad, con estos espectáculos públicos en los cuales se tortura y se mata innecesariamente a un animal. Y de eso se ha pronunciado en la sentencia del Tribunal Constitucional en el fundamento 26 y 28, con lo cual doy respuesta a la señorita congresista. Creo necesario indicar también que, a confesión sincera, relevo de prueba respecto de lo que ha manifestado la procuradora. La procuradora ha manifestado hace unos minutos que el Congreso invitó a una de las partes que justamente es la parte, o sea, que son los derechos de las partes demandadas, para que viniera a exponer. Pero fue discriminatorio, porque solamente lo invitan a ellos y no dio cumplimiento al artículo 78 del reglamento, no hubo un dictamen para ser debatido y no se invitó al proponente de la iniciativa legislativa ciudadana. Y por el contrario,
quiere imponer un requisito que no está establecido en ley, que dice que nosotros, que tiene que venir y que pedir el uso de la palabra. ¿Y por qué no pidió de igual razón, igual criterio, no se lo aplicó a la contraparte de la demanda, pero sí los invitaron? Creó un trato desigual y no está debidamente fundamentado, y me remito a los fundamentos de hecho 1, 2 y 3, que hablan del procedimiento que fue vulnerado respecto de la primera disposición complementaria, más no del resto de la ley, porque la ley sí tiene un objeto de prevenir el maltrato al animal, defender la vida y la salud. Quiero responder asimismo lo siguiente. En la sentencia 0042 del 2004 indicó en el punto 29, ante el interrogante: ¿tiene el Estado el deber de promover espectáculos taurinos y otras manifestaciones? Y lo suscito como base legal que ampara la demanda. Como lo señalado supra el colegiado, el Estado social y democrático de derecho asume en primer lugar el deber de respetar las manifestaciones culturales. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es promoverlas. Y en el tercer aspecto dice de manera clara y puntual: el deber de no promover aquellas manifestaciones culturales que vulneren los derechos fundamentales, los principios constitucionales o los valores constitucionales ya señalados supra, como nosotros hemos indicado, la vulneración de las normas constitucionales. Y dice la sentencia: pues bien, en cuanto a los espectáculos taurinos, en lo que el toro es asesinado, este colegiado debe precisar que ellos no constituyen manifestación cultural que el Estado tiene que promover. Ello es un espectáculo que somete innecesariamente maltrato cruel posterior, muerte del animal, afecta el derecho fundamental a la tranquilidad y al bienestar de las personas. Artículo 2, inciso 1 de la Constitución, que le interesa por la protección del buen cuidado de los animales, lo cual es reconocido en el artículo 3 de la presente Ley de Protección Animal, la 30.407. Pero también dice, ¿no? Dice justamente, pero también se debe cuestionar los espectáculos taurinos, son manifestaciones culturales que son representativas de la sociedad en general. Al respecto se debe señalar que los espectáculos mencionados no gozan de la aceptación mayoritaria de la población, por lo que su calificación de cultura es cuando menos desde el punto de vista discutible, tal como se desprende de una reciente encuesta que lo cita la sentencia constitucional 0042, en la cual dice que la Universidad de Lima, en la cual concluye que el 72.7% de la población de Lima y Callao está en contra de los espectáculos taurinos. Y en el año siguiente también salieron 4 encuestas a nivel nacional que aumentaba el grado de desaprobación de la tortura y matanza de las corridas de toro. A eso me refiero en los espectáculos taurinos, que solamente esa costumbre española ha sido en la ciudad de Lima y algunas otras que acá señala como Trujillo, Puno, Huancayo y Cajamarca. Señor Pero abogado, no es todo. le pido que vaya concluyendo. Y voy a concluir. Señor presidente y señor magistrado, este es un momento importante para la vida del país. ¿Por qué? Porque nos permite parar, no quitarle, no expoliamos los derechos de las personas. Lo que sí nosotros defendemos la norma constitucional y la contradicción que no puede existir en una norma porque crea inseguridad jurídica, porque el maltrato animal no solamente está en la ley, en la 30.407, el artículo del Código Penal, el 206, inciso A, también dice la crueldad, y lo prohíbe y lo sanciona con pena privativa. Pero hay algo muy interesante que dice la sentencia 0042 del 2004, que dice: esto se explica por qué los usos y costumbres son relativos en el tiempo y en el espacio. En tal sentido, lo que antaño en la esclavitud y la servidumbre era considerado una costumbre y un derecho, ya no lo es, y no puede serlo. Lo que temporalmente haya conciencia, en efecto, los espectáculos taurinos constituyeron una costumbre introducida en Lima por los españoles. Ya Strich, en 1854 daba cuenta de la prohibición de esos espectáculos por cuanto seguían muertes. Entonces, con el debido respeto, termino y concluyo. Agradezco esta gentil que me han dado el uso de la palabra y respetuosamente solicito a este digno colegiado que se sirvan declarar fundada la demanda de inconstitucional contra el extremo de la primera disposición complementaria y final, porque no ha cumplido ninguno de los abogados con acreditar, ni tampoco ellos, lo que dice ser declarado por el órgano competente como cultural, y en este caso no han sido acreditados por el Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Permiso. Bien, permanezca ahí, señor abogado. Hay una silla, usted puede tomar asiento. Muy gentil. No, en ese lugar hay un... Bien, congresista y abogada, doctora María Alejandra Aramayo, puede usted efectuar la dúplica
concretizando su dúplica a la parte que ha sido materia de la réplica. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Señores miembros del tribunal, yo voy a contestar a través suyo, señor presidente, al abogado que incoa esta demanda de inconstitucionalidad con algunos argumentos. El primero es con algunos, porque él ha basado su argumento en una recomendación de la UNESCO. Para nosotros es norma los tratados internacionales y no voy a basarme solamente en la recomendación, sino en algunas que quiero detallar a continuación. El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que inmutable la fecha precisa que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la humanidad. Esa es una. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce de manera vinculante para los Estados parte, como el Perú, que toda persona tiene derecho de participar en la vida cultural en el pleno ejercicio de los Estados para adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, difusión, y hablamos en este extremo, señor presidente, de su conservación, porque este Tribunal Constitucional hoy define de manera histórica si se conservan o no estas manifestaciones culturales. Tercero, señor presidente, el Protocolo de San Salvador reconoce el derecho de toda persona a participar de la vida cultural y artística de la comunidad. Cuarto, señor presidente, la Constitución Política del Estado, que tiene un mandato imperativo, reconoce la defensa de la persona y su dignidad como fin supremo del Estado y reconoce los derechos individuales, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales como parte de la dignidad. Puedo continuar, señor presidente, haciendo referencia a la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que precisa que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona, y refiere los artículos 1 y 2 de la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la protección de las manifestaciones culturales. Quiero más bien, señor presidente, plantearle una pregunta al abogado que ha impulsado esta demanda de inconstitucional, que me explique ¿cómo es que sostiene que el punto 2 del fundamento del derecho de la actividad taurina, la pelea de toros, la pelea de gallos, es un fundamento que le quita la posibilidad de vivir en un ambiente sano, equilibrado, reconocido en el artículo 22, inciso 2, artículo 2 de la Constitución Política del Estado? Alegar ese extremo, señor presidente, es un exceso, pues el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, directamente de protección, está ligado a los derechos ambientales, a un entorno ambiental de las personas. Señor presidente, la demanda que se ha impuesto no guarda ninguna relación directa con la pelea de toros, con la pelea de gallos, con las corridas de toros. Por ejemplo, el artículo 2 de la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano en la ONU ha definido que son los recursos naturales a los que se refiere el artículo que ha invocado de manera equivocada el abogado de la parte contraria. Finalmente, señor presidente, quiero solicitar, para resolver las consultas del abogado, se pueda abundar más nuestra defensa en la jurisprudencia internacional del Tribunal del Reino de España, la sentencia 77-22-20, y la Corte Constitucional de Colombia, el auto 547-18. Ambas resoluciones, señor presidente, han establecido la constitucionalidad de las leyes que permiten la actividad taurina, ponderando el derecho a respeto, tolerancia a las actividades culturales, estableciendo las reglas: primero, arraigo social, condicionamiento de espacio y tiempo, y el rol estatal, ponderando la tolerancia cultural. Le pido, señor presidente, que puedan valorar estos argumentos. Muchas gracias. ¿La abogada de la Procuraduría va a duplicar? Bien, brevemente, por favor. Sí, presidente, brevemente. Lo que deseo es zanjar el tema de cuestionamiento de la inconstitucionalidad por la forma. Acá señala el abogado de la parte demandante que por qué se invitó solo a una de las partes que presentaron iniciativas ciudadanas. Lo que no ha mencionado y tal vez no lo ha tenido presente el abogado de la parte demandante es la Ley de los Derechos y Participación y Control de Ciudadanos, que específicamente es una ley especial relacionada a las iniciativas ciudadanas presentadas
del Congreso de la República. En el artículo 14 claramente señala que quienes presentan una iniciativa pueden nombrar a 2 representantes para que sustenten su punto de vista. No dicen que debe, pueden. Es por eso que el Congreso de la República, en su momento, cuando hubo el análisis, el debate y posterior voto de los proyectos de ley, invitaron a las partes que presentaron la iniciativa legislativa y que se apersonaron al Congreso y señalaron a representantes, digamos, para zanjar el tema de la inconstitucionalidad por la forma. Ahora, por el fondo, tan solo precisar lo siguiente. La parte demandante ha leído y ha hecho mención a unas encuestas realizadas en primer momento solo en Lima y después a nivel nacional. Podría ser que en las encuestas dé un resultado que la mayoría de los ciudadanos, digamos, no estarían de acuerdo con ciertas manifestaciones culturales, digamos, señaladas en esta sesión. Sin embargo, como yo lo he explicado y lo ha precisado anteriormente un colega mío, lo que se está pretendiendo acá es el respeto del derecho a las minorías. Si las mayorías no están de acuerdo, no están conformes con estas manifestaciones culturales, eso no quiere decir que se va a desproteger el derecho de las minorías. Gracias. Gracias. Pasamos a las preguntas que van a formular los magistrados. En primer lugar, pregunta el señor magistrado Carlos Ramos Núñez. Gracias, señor presidente. Una primera pregunta para el abogado de la parte demandante. En el texto de la ley que está siendo impugnado en esta disposición complementaria y final, una primera excepción, se señala que se exceptúa de la presente ley las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente a las que se regulan por ley especial. Me pregunto si esto se deja en manos de la autoridad administrativa, ¿qué necesidad habría para plantear una acción de inconstitucionalidad? Porque en cualquier momento la autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones, podría privar de la caracterización de la denominación de actividad cultural a esta. Gracias, señor magistrado. Justamente, me permite explicar, existen manifestaciones que siendo culturales contravienen derechos fundamentales, como en este caso, los cuales han sido explicados anteriormente y se ha citado inclusive los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre casos específicos, y ninguna de las manifestaciones a las cuales justamente en la parte de la disposición final y complementaria indica tiene que ser declarado por la autoridad competente, pero no existe a la fecha que ningún pronunciamiento del Ministerio de Cultura que haya declarado como actividades culturales las corridas de toro y las peleas de gallo. Fuera de ello, conforme nosotros podemos visualizar del informe de hecho y la visualización del video, existe todo un trato de tortura y crueldad contra un animal, como el caso de la corrida de toros, en la cual con saña se le tortura hasta que muere. Y eso va contrario no solamente al objeto de la ley contenido en el artículo 3º, sino que además colisiona con derechos fundamentales, como es la dignidad humana, justamente, y va también contra el derecho a la paz y a la tranquilidad. Y otra pregunta que va dirigida tanto a usted como para, me imagino, la abogada de la Procuraduría. En esta misma disposición se establece, ¿no es cierto?, además de exceptuar de la ley a las corridas de toros, a las peleas de toros, a las peleas de gallos, hay una expresión muy abierta, ¿no es cierto?, que señala y demás espectáculos declarados de carácter cultural. Esos demás espectáculos, ¿cuáles podrían ser? Estaba pensando, por ejemplo, en tradiciones andinas como el jalapato, por ejemplo, o como el yaguar fiesta. Es decir, ¿se está refiriendo a estas o está pensando usted en otra clase de... ¿Están conformes con la redacción esta o de pronto el Tribunal Constitucional, en base a sus atribuciones, podría acotar una disposición de esta naturaleza dada su naturaleza abierta? Así que puede usted empezar con la respuesta y luego, por favor, la Procuradora. Con la venia del señor presidente y los señores magistrados, le agradezco, señor magistrado, que me permita explicar. La primera disposición complementaria y final ha englobado diferentes manifestaciones. Una de ellas no tiene el caso de
de sangriento y tortura, ¿no? Pero sin embargo es acumulado justamente por el término de pelea, ¿no? Por el término de peleas, ¿no? Y porque se enfrenta, pero no existe, como en el caso de las corridas de toro, toda una tortura reconocida desde 1822 por el jurista Francisco García Calderón, a la fecha, ¿no? Ahora, es peligroso, sí, porque no solamente puede, cuando hablan el órgano competente, en primer lugar tendría que ser el Ministerio de Cultura, quien tendría que determinar, pero dado el control constitucional y las facultades que tiene el Tribunal Constitucional podría cancelar algunas manifestaciones que bajo el tema de cultural colisionan con derechos fundamentales conforme las características del aspecto del artículo 44 de la Constitución, que dice fomentar y promover manifestaciones culturales en un primer momento. Primero es reconocer y auspiciar las manifestaciones culturales. Segundo, promoverlas. Pero dice el artículo 2, inciso 18, que tienen que ser relativas científicas, o sea, a bienestar de la sociedad. Pero ¿qué beneficio tiene una corrida de toro o realizar actividades donde los animales van a ser maltratados como los gallos? Básicamente a la expresión de más. Claro. Magistrado, lo que quisiera precisar antes de contestar a su pregunta es lo siguiente. El abogado, tanto al momento de exponer los fundamentos de su demanda y a su momento también lo volví a escuchar, con relación a esta excepción, el abogado de la parte demandante señala que tanto estas tres actividades que son materia de cuestionamiento, señalan que supuestamente esta excepción precisa que deben ser declarados por carácter cultural por la autoridad competente. No es lo que señala esta excepción, lo que señala es clarísimo, exceptúese de la presente ley las corridas de toros, pelea de toros y pelea de gallos y demás actividades. No quiere decir que digamos que tiene que ser declaradas cultural por la autoridad competente para que se considere dentro de la excepción. Eso es solo para precisar. Ahora, con relación a su pregunta, magistrado, considero desde mi punto de vista que todas aquellas actividades y manifestaciones culturales deberían ser consideradas como tal, no previamente evaluación de la autoridad competente, ¿no? Otra pregunta, señor presidente. Esto iría a la abogada de los criadores, ¿no? Creo que puede ser también la unión de, ustedes decidirán quién habla, de criadores de toros, que ven el tema de las peleas de toros en Arequipa y en otros lugares del Perú. Si alguien puede, en todo caso, estar en disposición de contestar por el tema de las peleas de toros, ¿no? Usted está representando básicamente, señorita congresista, por el tema de las peleas de toros, ¿no es verdad? Es correcto. Perfecto. ¿Usted piensa que las peleas de toros se encuentran en la misma condición, tienen las mismas características que las peleas de gallos o las corridas de toros? ¿O tiene algunas características más bien singulares? En el marco de la norma tiene exactamente la misma cobertura, el mismo imperio de la norma, están contenidas y descritas en la misma disposición complementaria. Yo creo, señor presidente, y puedo hablar de la pelea de toros, que esta pelea de toros tiene, además de estos 100 años de tradición que le hablé, algunas características particulares que seguramente podrán hacer la defensa de cada una de las defensas. Primero, usted básicamente, ya he escuchado su exposición, simplemente lo que yo quisiera preguntar es si usted las coloca en un mismo pie de igualdad, porque hay diferencias. Por ejemplo, en el caso de las peleas de toros no se produce el sacrificio o la muerte del animal. Usted me pide un juicio de valoración. ¿Es un juicio de valoración o es un hecho objetivo? En el hecho objetivo es que en la pelea de toros el animal se enfrenta con un mismo peso. El animal no muere. Pero usted señala de que sería un juicio simplemente de valor, o es un hecho objetivo que el animal no muere y no está en un mismo pie de igualdad que la pelea de gallos o que las corridas de toros. Es un hecho absolutamente concreto y contrastable, señor Nebrete. Bien. Otro detalle, ¿no? Otra pregunta. Esto para el caso de la tradición, en tema de la tradición en cuanto a las corridas de toros, no sé quién sería la persona que podría contestar, ¿no es cierto? Creo que sí, naturalmente. Por favor, pase usted, señor. Sí, perdón, vamos a conceder
A ver, un momentito. Vamos. No hay ningún problema, sí, solamente es una pregunta. Es una pregunta técnica. Bien, acabamos de deliberar solo los acreditados, así que nos va a dispensar. Bien. Yo lo que pediría en todo caso que alcancen un informe escrito en torno a lo siguiente, ¿no? Es decir, hay un respeto a la tradición, pero también se trata de una tradición que eventualmente admitiría alguna evolución, algunos cambios. Me pregunto, por ejemplo, algunas circunstancias como el caso del toro embolado en España, ¿no es cierto?, a quien se le prendía candela en los cuernos, ¿no es cierto?, e incluso, por ejemplo, el caso de Yaguar Fiesta, que progresivamente ha ido desapareciendo en el Perú, o el jalapato también, especialmente en las, ¿no? Bueno, pero yo me preguntaba básicamente al empleo de ciertas prácticas, ¿no?, que quizás para algunos, sobre todo para los demandantes, el tribunal no tiene sobre eso una posición naturalmente aún, podrían ser, digamos, sufrimiento innecesario para el animal, ¿no?, que han sido descritas, por ejemplo, aquí y también por una serie de animalistas, el caso, por ejemplo, del aguijoneo por parte, digamos, del jinete, el caso del banderillaje, en fin, ¿no? Entonces no es el momento de este caso porque no se han apersonado, pero sería importante que estos detalles sean entregados a través de un informe escrito, ¿no? No estaría el caso de que intervenga en este caso el abogado de la parte demandante porque habría una inequidad, ¿no? Pero sí me permito hacer una pregunta respecto del representante de la Unión de los Galleros, ¿no? Si puede adelantarse, por favor. Usted nos ha hablado acerca de la tradición, que además histórica y además la gran difusión geográfica de esta tradición cultural, ¿no es cierto?, la aparición incluso de especies peruanas en ese sentido. Ha señalado, ¿no es cierto?, de que el gallo nace, digamos, con un aditamento, una espuela natural. Pero yo me pregunto, en ese escenario, ¿era necesario o es necesario que se introduzca, por ejemplo, el empleo de una navaja, de un bisturí de acero, que se emplea? Es decir, ¿es necesario que se conserve ese tipo de práctica? Primero, antes que nada, la tradición de los gallos de pelea navaja está descrita por Ricardo Palma y Abraham Valdelomar, el caballero Carmelo, vivió en Ica, es siqueño, y en Ica se pelea gallos a navaja, y el libro es de pelea de gallos navaja, lo cual le da el aspecto cultural y autóctono. Cuando las aves nacen, se pelean desde chiquitas, pero a partir de los 5 o 6 meses al ave le crece el espolón. Es un estrato córneo puntiagudo, es cornificado, es un hueso rodeado de una proteína, y ese espolón lo utilizan para agredir a sus cuidadores. Sí, me refiero al uso del bisturí. Sí, por eso, agreden a sus cuidadores, agreden a otras aves, entonces el ser humano los corta. Pero las aves de pelea, cuando tiene dos tipos, la de navaja y la de pico, y en ellas la anatomía y su fisiología hace que pateen diferente. La de pico patea de esta forma y la de navaja sí. El arma por el cual fue diseñado por nuestros antepasados es la navaja y le da la eficiencia. Y más aún, se habla de crueldad, maltrato y esas cosas. Se ha demostrado medicina forense humana, que la persona que muere por desangramiento, por el uso de cuchillas, no tiene dolor, porque cuando hay desangramiento baja la presión arterial, el cuerpo entra en un estado de somnolencia y simplemente queda dormido y se va. Lo que siente el humano es angustia porque lo van a cortar, pero el ave no tiene sentido del pasado ni del presente. Y otra pregunta, digamos, entre la práctica de la gallística, de las peleas de gallos entre los gallos de pico y los de navaja, ¿cuál sería el porcentaje en el Perú? Es decir, el mismo, hay una diferencia, digamos, considerable a favor de la pelea de los gallos de pico frente al
o es igual. ¿Hay información sobre esto? Sí, hay información. nos gustaría En el que nos plano que les alcance. enseñé, el 87% del país es piquero, el 17% es navajero. Ahora, si usted le quita la navaja al gallo de navaja, el nombre es gallo de navaja peruano. Le quita la navaja, le quita su fin, le quita para lo que es, para lo que nació, le está quitando su esencia. Si le quita su esencia, ya no es gallo de navaja del Perú, no es el gallo que nos identifica. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, señor magistrado. A continuación pregunta la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Gracias, presidente. Bueno, parte de las preguntas que quería hacer ha sido también ya absolvidas, pero sí me ha quedado una duda a propósito de la pregunta que hizo la congresista Aramayo. La pregunta va a ambas partes, ¿no? Es cierto que en esta ley están actuados la Asociación de Criaderos de Toros, de Peleas de Toros, la Asociación de Criaderos de Toros, de Peleas de Toros, tiene su reglamento, que me imagino que acá todos lo conocen, y en el reglamento, en el artículo 39, tiene un dato muy bonito, muy interesante, digo. El artículo 39 del reglamento se preocupa por el bienestar y el adecuado trato a los toros, ¿no? Dice: el animal goza de un bienestar en la medida que esté sano, bien alimentado. Dice, el reglamento exige el bienestar y el adecuado trato que las personas deben brindar al toro de pelea. Es obligación del propietario de un toro evitar la crueldad, sufrimiento en la pelea, impedir el maltrato, lesión o muerte, lo que demuestra un natural sentido de piedad y respeto a la vida por parte de las personas. Ese dice el reglamento de la pelea de toros. Eso mismo podemos decir que existe para la corrida de toros, eso mismo podemos decir que existe para la pelea de gallos. Estamos hablando de la misma dimensión de estos espectáculos en el tema, sobre todo, de crueldad y de sufrimiento. Esa es la pregunta que quisiera que ambas partes señalen, ¿no? Estos tres espectáculos pueden estar en la misma dimensión, en la misma intensidad de protección que se quiere hablar en este sentido, ¿no? La pregunta va para ambas partes. A ver, primero que conteste el... Con la venia del señor presidente y los señores magistrados, procedo a responder la pregunta de la señorita magistrada en los siguientes términos. Primero, conforme lo manifestó en la fundamentación de hecho, la representante de la iniciativa, de la demandante, indicó claramente de que ha existido respecto de la primera disposición complementaria y final que crea esa excepción, que no había una debida motivación. No existió una debida motivación y tampoco un debido análisis sobre el dimensionamiento de cada una de esos espectáculos, porque como bien indica a la señorita magistrada, acá hay los dos primeros, el espectáculo tanto de la corrida de toro como del espectáculo de la pelea de gallos, en la cual a este último se le colocan dos navajas en los pies y lo azuzan, como hemos visto en el video, porque el gallo no lo ponen y se pelea inmediatamente, lo ponen cara a cara, lo azuzan, ¿no? Y lo azuzan para que se puedan enfrentar. Entonces el gallo es un animal de corral, el gallo no es un animal de pelea. El toro también es un animal de ganado, que no es un animal de pelea, no es su origen, no es un león. Entonces es puntual. Sobre ese tema yo sí considero de que no se encuentran los tres supuestos de derecho que contiene la norma, no se encuentran en el mismo rango, ni en el mismo dimensionamiento, porque vemos que los dos, el caso de la corrida de toro y en el caso de los gallos, vemos que son espectáculos en los cuales se produce la tortura, ¿no? Y los tratos crueles, objetivos hacia los animales, y los cuales terminan con la muerte innecesaria del animal. Al animal, y en la demanda se ha indicado y se ha juntado el documento, tiene un sistema nervioso central. Y si tiene sistema nervioso central, percibe el dolor. Y la norma, en el anexo, la 30.407, la norma de protección animal, define la crueldad, que es el dolor, el sufrimiento y la muerte del animal innecesario. Entonces, estas normas
como lo dice la sentencia de la 0042-2004, que respetuosamente cito, lo considerando 26 y 28, de manera clara y expresa, al pronunciarse sobre las manifestaciones culturales, dice que el Estado no debe promover aquellas manifestaciones culturales bajo el o aquellas manifestaciones bajo el nomen juris de cultural que tienen acciones que propician acciones de violencia, que propician acciones de hacer daño, ¿no? Porque sí, eso contamina al ciudadano. Correcto. Gracias. Magistrada Ledesma. Bien. En las resoluciones que he abocado antes, permítame por favor que el presidente de la asociación, por breve instante, que ha sido apersonado en la presente materia. Bien. Le agradezco mucho. Sí, ya es suficiente. Sí, va a preguntar también. No, perdón, las respuestas están supeditadas a la decisión del magistrado que pregunta. Ya la magistrada que ha preguntado considera que se ha respondido, ellos sin perjuicio de que por escrito pueden presentar todo lo que ustedes consideren conveniente en defensa de sus derechos. Pregunta a continuación el magistrado José Luis Sardón de Taboada. Al abogado de la parte demandante, quería preguntarle respecto de la base constitucional de su pretensión. En la demanda mencionan los artículos 1, 2, incisos 22 y 24, el artículo 3, el 31 y el 105. Pero me parece que en su intervención ha hecho referencia al artículo 44 también. Sí. Pero no sé si nos podría leer la versión que usted tiene, porque he estado revisando acá el artículo 44 y no hay la frase que usted ha mencionado. ¿Podría usted ser tan amable de leernos ahí qué parte del artículo 44? Tiene razón. El señor Colavini, el señor magistrado, señor presidente y la venia de los señores magistrados, he hecho alocución justamente al artículo 44, en razón de lo dispuesto por una sentencia del Tribunal Constitucional anterior, la 0042 del 2004, que dice: de ahí se puede afirmar que las audiencias públicas, en tanto constituyen actos procesales de los procesos constitucionales, los argumentos que propongan las partes en las audiencias son y deben ser considerados también por el tribunal, a fin de mejor decidir. De lo contrario, dichas audiencias carecerían de objeto. Por ello, a fin de resolver esta cuestión, este colegiado considera necesario pronunciar previamente sobre la posición del Estado frente a los actos de crueldad contra animales. Y 2, el Estado tiene el deber de promover espectáculos taurinos y otras manifestaciones similares, y si los espectáculos taurinos están obligados al pago. Por eso yo cité el artículo 44 de la Constitución, porque guarda relación justamente, conexidad, con lo que han indicado los señores abogados, con todo respeto a mis colegas, de la contraparte respecto de la manifestación cultural. Entonces, por eso he absuelto, indicando los 3 aspectos que también desarrolla la sentencia del Tribunal Constitucional 0042 del 2004 en el artículo 26 y 27, respecto de que el Estado promueve manifestaciones, respeta las manifestaciones culturales. Segundo, las promueve, pero tercero, no promueve aquellas manifestaciones culturales que promuevan la violencia, que vayan justamente con antivalores democráticos, que creen actos de crueldad, que vayan contra los derechos fundamentales de la Constitución, que en este caso es lo que se está viendo, y que esa disposición complementaria y transitoria de la ley 30.407 vulnera la Constitución. Por eso lo cité. Muchas gracias. Bueno, pero no es propiamente entonces el 44, sino una interpretación que el tribunal hizo del contenido del 44. Porque en el 44 no es la interpretación, hay propiamente la frase, ¿no? Sí, ilustre doctor. ¿Eso es todo? No será un tema, finalmente quería señalar, no será un tema de sensibilidades donde están muy divididas las cosas, ¿no? Donde hay pues figuras como Unamuno o Borges que les desagradaba a los toros, pero también hay otros como Ortega y Gasset o como García o Lorca o en fin, muchísimas personalidades que también les parece que sí es algo que tiene mucho sentido. Entonces no será ¿cuál es la base para que el Tribunal Constitucional se meta en esa cuestión tan delicada?
Agradezco muy gentilmente la pregunta del señor magistrado y con la venia del señor presidente y los señores vocales, me permite responder. El cuestionamiento a las fiestas, a los espectáculos taurinos, de las corridas de toro a la que hace mención, es cierto. Existe un cuestionamiento que no es reciente, existe un cuestionamiento desde 1868, en el diccionario del jurista justamente Francisco García Calderón, que expuso cómo era y el análisis que él hizo también en el diccionario de cómo estas fiestas son malas en sí, porque deshumanizan al pueblo, ¿no? Porque hay otras formas de entretenimiento que no creen crueldad, pero en el aspecto sustantivo se ve que esta disposición complementaria, la primera disposición complementaria de la ley 30.407 colisiona, es anticonstitucional porque colisiona con los derechos fundamentales que preserva la Constitución. Es más, la Constitución, es cierto, es un consenso armónico entre lo jurídico y lo político, ¿no? Pero para vivir en armonía en el ecosistema, y así lo reconoce la sentencia, el Tribunal Constitucional en una sentencia pasada, la 048 del 2004, que es el derecho al medio ambiente en armonía del hombre justamente con los seres que coexisten con él. Muchas gracias, señor presidente. Bien, antes de cerrar esta causa, reitero y enfatizo que las partes tienen todo el derecho de presentar los argumentos adicionales que crean conveniente en defensa de sus derechos, pero les pedimos que lo hagan a la brevedad. Bien, vista la causa, queda el voto. Gracias. Pido permiso para poderme retirar, señor presidente. Proceda a retirarse, señor abogado. Gracias. Permiso, señores magistrados. Lo felicito, señor. Bien, vamos a hacer un receso de 10 minutos.